Hermanos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Este día sábado 28 de octubre, la Iglesia Comunidad de la Gracia le da la bienvenida a todos y a cada uno por nombre, por haber asistido a nuestro segundo culto, a nuestro segundo día para el tema de la Reforma Protestante. Así que sean bienvenidos cada uno de los que están aquí, y tal vez hay hermanos, ¿verdad?, que todavía faltan por venir, así que vamos a dar inicio empezando con una oración. Los invito por favor a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos a cuenta delante del Señor. Amado Señor, te damos las gracias, querido Padre Celestial, porque hoy en esta noche, Señor, nos permites estar en tu casa, Padre Celestial. Gracias por el privilegio tan grande, Señor, también que antes de estar aquí pudimos observar y contemplar la lluvia, Señor, que tú has mandado. Gracias, Señor, porque también eso es una muestra de tu amor y de tu poder. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Y gracias, Señor, porque pusiste el corazón, Señor, de mis hermanos para poder estar presentes en este día. Gracias porque como personas, como seres humanos, nos damos el tiempo para poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos que en este día tú puedas darnos la sabiduría, que tú nos puedas poner en el corazón y en la mente la inteligencia, Señor, para poder captar cada palabra que sale de nuestros pastores, Señor. Te pedimos que hoy podamos salir de esta iglesia con un corazón y una mente diferentes, Padre. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en esa cruz del Calvario por nosotros. Y gracias, Señor, también por perdonarnos y porque nos has llamado delante de ti. Gracias te damos y bendice este día, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero empezar leyendo algo que a través de un video pude captar. No es ninguna frase, no es nada, no se puede encontrar en internet, pero lo resumí, y así que con estas palabras quiero dar inicio al culto del día de hoy. Dice así: el sonido del martillo que clavó las tesis sigue retumbando hasta el día de hoy. El documento que se expuso en aquella puerta propició una serie de acontecimientos que devolvieron la fe a la centralidad de las Escrituras. Este sencillo y valiente acto de golpear la madera y de exhortar a la Alemania del siglo XVI afectó tan profundamente al mundo que aún hoy podemos percibir sus efectos. Luteranos, reformados, anglicanos, presbiterianos, bautistas y prácticamente todo el mundo protestante jamás hubiera llegado a existir si Dios no hubiera conducido el corazón, la mente y las acciones del apasionado monje que publicó este documento. Sin lugar a dudas, uno de los hombres más influyentes de la historia del cristianismo, este hombre es Martín Lutero. Así que con esas palabras, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Hermanos, los invito por favor a que tomen sus lugares. Vamos a dar paso a nuestra primer predicación, así que damos la bienvenida y damos el lugar a nuestro hermano Pastor Rubén Sánchez, que viene de la Iglesia Misión Bíblica Bautista Emanuel. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Qué bien cantan, hermanos. Cantan muy bien. Estas pistas, ¿verdad?, nos recuerdan, estos himnos, cantos, nos recuerdan lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y hoy vamos a hablar un poco de esa historia que hace 2000 años sucedió a favor de nosotros. Bueno, hermanos, antes de comenzar, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. La verdad que es un privilegio para nosotros, los predicadores, pastores, evangelistas, maestros, enseñar, predicar la palabra de Dios. Es un privilegio, es un honor. No somos dignos, no lo merecemos, hermanos, pero Dios le ha placido elegirnos y prepararnos para esta bonita obra. Amén. Es muy bonita, es una gran responsabilidad. Siempre le digo a la congregación que pastoreo que yo tengo la responsabilidad de estar cada domingo predicando, así como ellos tienen la responsabilidad de estar cada domingo escuchando la palabra de Dios. Amén. Me da gusto, gracias Pastor Víctor por la invitación, gracias Iglesia, Comunidad de Gracia por el caloroso bienvenida que nos dan. La verdad ayer probamos unos molletes bien ricos, ¿verdad? Gracias por ese saludo que nos dan cuando venimos, nos sentimos como en casa y le doy gracias al Señor. Amén. Le doy gracias al Señor porque tenemos esa comunión de hermanos a hermanos. Amén.
Para aquellos que no me conocen, soy el hermano Rubén Sánchez Palomeque. Llevo 7 años pastoreando la Misión Bíblica Bautista Emanuel. Me acompaña mi esposa Alejandra, Alexia Jocabet y Lea Renata de 9 meses, ¿verdad? Me acompañan algunos hermanos también de la misión, el hermano Ever, la hermana Gaby, que es mi suegra también, ¿verdad? Hermana y suegra, la hermana Evelyn, que es mi cuñadita, la hermana Allison, que es joven de ahí de la misión, el hermano Adrián, el hermano José y el hermano Luis, que son mis cuñados, ¿verdad? Pero no cuñados incómodos, son cuñados, ¿verdad? Y hermanos. Ellos me acompañan. Ayer vinieron otros hermanos, se me extrañó no verles aquí, algún inconveniente tuvieron. Como nosotros no tenemos actividad los sábados, tal vez están acostumbrados, ¿verdad?, a no salir los sábados. Bueno, y pues mañana nosotros vamos a estar teniendo nuestro culto, escuela dominical. La misión está ubicada ahí en calle Oyameles, entre Palmas y Rosa, en Laureles 1. Ahí está la misión. Les pido que estén orando por nosotros, así como nosotros lo estaremos haciendo por ustedes. ¿Ven? Gracias al Señor por esta oportunidad de conocernos y de poder predicar el evangelio, hermanos. Me presento, hermanos, para que ustedes, donde quiera que me vean, si me saludan o yo los reconozca, les voy a estrechar la mano, porque yo no soy de la idea que solamente en la iglesia nos saludemos, también en la calle, en el trabajo. Hay muchos creyentes que se esconden del pastor ahí en la calle o del hermano. No, hermanos, nos debemos de saludar, amén. No soy un pastor de tiempo completo, hermanos. Estábamos platicando con el pastor Víctor que llegará un tiempo que lo seremos. No somos de tiempo completo, tenemos un trabajo secular porque tenemos una familia, ¿verdad?, a quien sostener, y con la ayuda del Señor lo hemos hecho poco a poco. Pero sé que el llamado del Señor va a ser un día de tiempo completo. Amén. Y para terminar, les digo algo que me gusta, espero no se ofendan. Le voy al equipo más ganador de México, al América. ¿Ven? Ahí para que le quede un poco de, no vayan a expulsar. ¿Ven? Bueno, vamos a entrar, hermanos, al tema. Hoy me tocó hablar del principio de la reforma, de las 5 sola gracia. Sola gracia. Estaremos hablando, he predicado acerca de la doctrina de la gracia. Tengo 35 minutos, les voy a echar todas las ganas para ser preciso, hermanos. Vamos a hablar de la gracia del Señor, un tema que ustedes ya conocen, amén. Como creyentes ya conocemos y hemos hablado y han escuchado acerca de la gracia del Señor, amén. Amén, eso lo sabemos. Hoy vamos a recordar eso, amén. Intelectualmente lo sabemos, pero muchas veces no lo estamos viviendo, amén. No hemos olvidado de lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros, amén. Cuando el pastor Víctor me invitó, yo estaba de trabajo en la ciudad de Tuxtla, me agarró corriendo y me dijo: pastor, le invito a una actividad que tenemos acerca de la reforma. Usted va a predicar, escoge el tema que quiera. Y yo dije, pero yo he hablado de la gracia, pero así de sola gracia no. Bueno, pues sola gracia, le dije, ¿verdad? Luego lo estuve meditando y dije yo, espero no me haya metido en problemas, pero sé que eso es bíblico también, amén. Así que no hay fuera de lugar. Luego el pastor me dijo que me agradecía por haber aceptado esto, porque hay muchas iglesias, muchos pastores que se cierran. Y yo no entiendo eso, ¿verdad? Yo no entiendo eso. Y muchos ven la reforma como una división de la verdad entre creyentes. Porque entre el catolicismo sí tenemos un problema con ellos. Pero entre nosotros no debe haber una división entre los evangélicos. No debe haber una división, al contrario, gracias a Dios, porque gracias a la reforma, ¿verdad? Que antes, hace 500 años, el 31, el martes estarán haciendo 500 años, ¿verdad? 506 años, gracias a estos hombres, ¿verdad?, que llevaron el evangelio aquí a América, llegó a Estados Unidos, un gran avivamiento, pudo penetrar aquí, ¿verdad?, rumbo al sur aquí, que es México, Guatemala, y fueron los reformadores que trajeron ese evangelio, y muchos murieron, ¿verdad?, en ese avance del evangelio, porque recuerden que nos conquistaron los españoles y nos vinieron a inculcar, ¿verdad?, muchas idolatrías, muchas cosas que pues gracias a Dios, ¿verdad?, muchos de nosotros ya hemos dejado. Así que la reforma entre evangélicos no debe de dividirnos, no debe de dividirnos. Yo reconozco la valentía de Martín Lutero de clavar las 95 tesis, ¿verdad?, en la iglesia, en la escuela donde él daba clase. Hermanos, como decía el pastor ayer, en ese tiempo era como postear hoy en Facebook, ¿verdad?, un tema para debatir con alguien. En ese tiempo colgar un papel en las casas era invitarlo a debatir. Entonces reconocemos esa valentía de Martín Lutero, pero también quiero decirles, hermanos, que no es mi intención, si por aquí, hermanos, hay aquí que nos visita
que fue invitado por primera vez y no es cristiano? Que sea sincero. ¿Todos somos cristianos? ¿Amén? Amén. No es mi intención atacar a la Iglesia Católica intencionalmente, hermanos, pero indagando de este tema, investigando, leyendo libros, leyendo la historia, me encontré, ¿verdad?, que vamos a tener que hablar de algunos errores de la Iglesia Católica. Eso va a ser así. Intencionalmente, no intencionalmente, pero lo tendremos que hacer y lo voy a hacer de manera rápida, lo más importante. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es tan importante la reforma? Ustedes me deben de contestar porque ustedes llevan 7 años, pastor, haciendo esto. ¿Por qué es tan importante la reforma? ¿Por qué tantos pastores, verdad, tanto a nivel mundial, aquí en América, se empeñan, se afanan de que la iglesia escuche la historia de la reforma? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante, tan relevante el tema de la reforma? No me conteste así abiertamente, pero yo sé que algunos tienen la respuesta. Miren, solamente les voy a dar un punto. ¿Por qué es tan relevante la reforma? Solamente un punto y entramos al texto que quiero que veamos esta noche. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, hermanos? Porque la diferencia entre el catolicismo y nosotros los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, sigue siendo la misma. En el día de la reforma, hace 506 años, las diferencias siguen siendo las mismas. Hay una batalla moral contra el catolicismo. Nosotros como creyentes bíblicos necesitamos defender el evangelio. Amén. Necesitamos defender el evangelio. No es cierto, hermanos, que todos los caminos llevan a Dios, ¿o sí? Así que no vengamos con esa frase de decir: ay, amigo católico, los dos estamos buscando a Dios, porque no es verdad. No todos los caminos llevan a Roma. Amén. Yo he visto muchos cristianos decir: no, es que mi amigo, sí, es que bueno que es tu amigo. Lo mismo estamos haciendo, buscando a Dios y único verdadero. Sí, pero de diferente manera. No es lo mismo. Y en el tiempo de Martín Lutero tenían el mismo problema y lo seguimos teniendo ahora. Amén. Hermanos, les digo algo y grábenselo. La Iglesia Católica jamás será reformada. Jamás. Es irreformable. No se va a reformar. Ellos se van a morir así, con esa idea del catolicismo. Las distorsiones que provocaron las reformas en el siglo XVI en el catolicismo son los mismos que después de 5 siglos están. No ha cambiado nada. Alguien pensara: es que con la vida de Martín Lutero cambiaron algunas cosas. Para la Iglesia Católica no, para el cristianismo tal vez sí. Al contrario, hermanos, ha empeorado. ¿Por qué? Porque cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, etcétera, la historia que ustedes conocen, debatieron, lo excomunaron, lo expulsaron, etcétera, etcétera, todavía el concilio católico no había determinado el papado como una doctrina sólida. Ni siquiera existía la doctrina de la ascensión de María. Un siglo después, vemos esa doctrina. Las cosas han empeorado, ¿sí o no? Se han puesto peores. ¿Y qué dice la doctrina? ¿Qué dice el catecismo católico en el canon que ellos tienen? Que María ascendió a los cielos y que interviene por todos los pecadores. ¿No así dice el canon católico? Estoy parafraseando, obvio. Ellos dicen que cuando María se acercó a Cristo en la cruz del Calvario, también se sacrificó por los hombres. Y que ahora le rezan porque ella es abogada, ella es la ayudadora que puede expiar los pecados del hombre. En el tiempo de Lutero eso no estaba todavía. ¿Han empeorado las cosas? Claro que se han puesto peores. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Lo que yo voy a predicar no es información, es Biblia. Y nosotros tenemos que recordar: amamos a los católicos, los amamos. Y nuestro deseo más profundo es que el Espíritu Santo les dé el entendimiento para que ellos puedan ver a Cristo, para que ellos puedan ver el evangelio verdadero. Amén. Esa debe ser nuestra tarea, porque esa fue la tarea de Martín Lutero también. Amén. ¿Están conmigo o no? Así que, hermanos, no dejemos de decir: el católico y yo somos iguales. No, no somos iguales. El católico cree que para llegar a Dios hay muchos sacramentos, cualquiera de los 7 o los 7 sacramentos que existen. No, la Biblia dice en Juan 14:6, si lo saben, repítanlo. Y Jesús dijo: yo soy. ¿Quién nos lleva solamente al Padre?
No María. Hoy es el cumpleaños de Judas, ¿va? San Judas, Tadeo, no sé. No, hermano, no, gloria a Dios, no. Hermanos, nadie puede llevarnos a Cristo, a Dios, sino solamente ¿quién? Cristo. Y es mejor estar dividido por la verdad que estar unido por el error. No todos los caminos nos llevan a Roma. No todos somos hijos de Dios, como dicen los católicos. No todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, ¿qué dice? Mas a todos les dio derecho, potestad. Así que el catolicismo y nosotros hay una gran diferencia. Amén. Hay una gran diferencia. Y tengamos cuidado. Porque aún nosotros podemos ser tan reformadores, podemos tener tanto conocimiento de Martín Lutero, de Calvino, etcétera, bíblico y todo, pero podemos estar contaminándonos con el mundo. ¿Qué es lo que quiere el Papa Francisco? El famosísimo movimiento ecumenismo, ¿ah? Ya ha tomado fuerza. Ya luteranos y católicos empiezan a festejar la reforma. ¿Se dan cuenta? Y hasta el Papa Francisco quiere quitarle la exhumación, quiere quitarle la disciplina a Lutero, aunque ya está muerto, quiere hacerlo ya parte también. Y vean nada más, ¿verdad? Hasta dónde se ha llegado esto. Hermanos, ayer se habló de sola fe, de sola escritura. Hoy hablaremos de sola gracia. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Pero antes de entrar, quiero aclarar algo. La reforma nunca se trató de Lutero. Nunca se trató de Calvino u otros reformadores. La reforma, y eso debe sonar aquí, hermanos, en el corazón. La reforma se trató y se trata de recuperar y articular el evangelio de Cristo. Punto. Punto. No hay mucho que buscarle. Lejos de tener tanta información, aquí lo que importa es defender el evangelio, predicar el evangelio y vivir el evangelio. Eso es lo importante, hermanos. Sin eso, la iglesia está muerta. Amén. Así que no se trató de Lutero. Hermanos, en la reforma pasaron muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Porque Lutero, Calvino, son humanos, fueron humanos como tú y yo. Presos a sus pasiones carnales, presos a sus pasiones desordenadas. Siempre se ha tratado ¿de quién? De Cristo. Hoy hablarán de solo Cristo, ¿va? ¿Solo Cristo? Qué hermoso tema. Qué hermoso tema. Así que hoy vamos a hablar de sola gracia. Vayamos a Efesios 2:1. No vamos a usar muchos textos por el tiempo, hermanos, pero sí quiero yo solamente usar Efesios 2. Efesios 2. Amén. Efesios 2. Y antes de despedazar versículos por versículos, para que vayamos entendiendo, y mi misión es llegar al versículo 8. Antes, hermanos, quiero decirles, y voy a agarrar uno de los temas en lo que cree la Iglesia Católica para que nosotros podamos entender un poquito de lo que el Señor ha hecho y por qué nosotros somos bíblicos, por qué nosotros no somos católicos, ¿verdad? Por qué nosotros, ustedes reformadores, ¿verdad? Y puedan entender un poco de este tema. Miren, hermanos, años antes que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, años antes, ¿saben qué enseñaba Lutero? Porque él era maestro. Ayer nos lo enseñó el pastor Isaac, ¿verdad? Él era maestro. ¿Sabe qué enseñaba Lutero? Que la salvación era por gracia. Y esa ha sido y es la teología básica, fundamental del catolicismo, que la salvación es por gracia. Si tú le preguntas a un sacerdote y a un católico cómo puede ser salvo, te dicen ellos por gracia. La salvación es por gracia. ¿Cómo está eso, pastor? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la manera en que ellos definen gracia. Ahí está la diferencia. Y en la manera que la Biblia define la gracia de Dios. Ahí está la gran diferencia. Amén. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre el católico y yo, que soy evangélico? Porque usted me dice que la Iglesia Católica también dice que estamos salvos por gracia. Sí. Y quieres experimentarlo, visita una iglesia católica y pregúntale. Salvo por gracia, hermano, te van a decir. O protestante, como ellos nos dicen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En cómo ellos definen la gracia. Ellos creen que la gracia
opera en nosotros para llevarnos a la salvación. Vean estos términos. Ellos dicen que la gracia opera en nosotros para llevarnos a la salvación. Vean la diferencia. Y más que un juego de palabras, más que un juego de frases, la diferencia es que ellos entienden de una manera la gracia y nosotros la entendemos de otra manera. Amén. Si el catolicismo está en la verdad, nosotros realmente somos falsos. Si nosotros tenemos la verdad con la Biblia, ellos están en el error. Pero vamos a dejar lo que la Biblia diga. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Dice la Iglesia Católica que la gracia es algo que Dios le da a la persona, pero no a todas. Cuidado, no a todas. O sea que Dios le da la gracia a aquellas personas que se preparan adecuadamente para recibir esa gracia. ¿Y cómo lo hacen ellos? ¿Cómo se preparan ellos? A través de los sacramentos, la confirmación, las penitencias, el bautismo y las 5 que faltan, porque son 7. ¿O no? ¿Han escuchado ustedes? No tengo mi bautismo, no me voy a salvar cuando esté grande. Bautiza al niño, porque cuando esté grande se va a perder. ¿Han escuchado ustedes eso? Y hermanos, eso es lo que... Y entonces ellos dicen, si tú ya estás bautizado, si tú ya estás confirmado, si tú ya hiciste la penitencia, entonces estás listo para recibir la gracia de Dios. Así dicen ellos. Así dicen ellos. Esa gracia Dios la da así, dicen ellos. Según la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica. Y dicen ellos que si tú no llevas los 7 sacramentos, no puedes recibir la gracia, tampoco puedes ser santo y justo. Y es a través de esos 7 sacramentos que Dios te da la gracia y tú puedes ascender al cielo. Así dice la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo define la Biblia la gracia? Vamos a dar una definición, ¿sale? Y luego entramos al texto. Hermanos, la gracia de Dios se ha definido con frecuencia como un favor, ayúdenme, ya lo saben, como un favor inmerecido. Punto. Como un favor inmerecido. Que no lo merecemos ese favor. No es el resultado de un trabajo que nosotros realizamos, no. Sino que es un favor realizado por alguien que nos entregó ese regalo. Esa es gracia. Amén. Piensa en un ejemplo, en un regalo, no sé. Alguien te regaló, ¿qué ponemos? Una televisión. Llegó un hermano y te regaló una televisión. Y tú dices, bueno, yo no busqué esta televisión, ni siquiera se la pedí al hermano. Tú vas con tu esposa y le dices a la familia que te la regaló, hermano, hermana, te quiero preguntar algo. ¿Por qué me regalaste la televisión? Y ella te va a contestar, porque yo quise. Porque yo quise. Esa es gracia. Esa es gracia. Amén. Porque yo quise regalarte esa televisión. No lo mereces. Tú ni siquiera has trabajado por esa televisión, pero yo quise regalarte esa televisión. Amén. No fue porque tú eras una buena persona, porque yo quise regalarte esa televisión. Y eso es la gracia. La gracia es algo que recibimos no porque seamos buenas o buenas personas. Amén. La gracia de Dios es infinitamente mayor, hermanos. No la merecemos. No la merecemos. Ciertamente no merecemos salvación. Escuchen esto. Merecemos condenación, pero recibimos salvación. De eso se trata sola gracia. A ver, hermanos, otra vez. Merecemos condenación, pero recibimos. De eso se trata sola gracia. Eso es lo que Martín Lutero quería que los católicos entendieran. Nosotros la entendemos, amén. ¿La entendemos o no la entendemos, hermanos? Amén. Así que la gracia no es una cosa que Dios da. La gracia, hermanos, es la buena disposición de Dios. La gracia está en el carácter de Dios, hermano. Es la buena disposición que hay en Dios para ofrecernos gratuitamente salvación a personas que estamos condenados o que estábamos condenados. Esa es gracia. La buena disposición de Dios.
Y vamos a ver Efesios 2 para que podamos verlo. Amén. Efesios 2. Dice, versículo 1. Y Él os dio vida. Perdón, ¿todos traen Biblia? Si no, acérquense para que tengan una Biblia ahí con amigos. ¿Todos traen Biblia, hermanos? ¿Sí? Pastor Víctor, ¿es la misma versión de Reina Valera de 1960? Amén, gracias. Entonces, si todos tenemos Biblia, todos deberíamos tener Biblia. Pero hermanos, todos tienen Biblia por acá. Únanse por ahí, hermanos. Amén. Porque sin la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer, hermano? No vamos a poder entender eso que está ahí. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. ¿Están ahí, no? Conmigo. Aquí Pablo nos va a explicar cómo se obtiene la salvación. Amén. Y cómo la gracia de Dios llega a nuestra vida. Ahora, dice, Dios nos dio vida porque nosotros estábamos ¿cómo? Muertos. ¿Será que un muerto se puede dar vida a él mismo? No. ¿Quién nos dio vida? Dios. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Fue Dios, siempre ha sido Dios que nos dio vida. Amén. Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Versículo 2. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también, ¿quiénes? Todos nosotros, inclúyete ahí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Los mismos, aquí está, bueno, los mismos que no son cristianos, está diciendo Pablo. ¿Están conmigo, hermanos? Pablo describe aquí nuestra condición. Y en esta condición, escúcheme, nadie puede salir. Nadie. Aunque hagas 7 sacramentos de esta condición, nadie puede salir, hermanos. ¿O tú saliste por tus propias fuerzas? No, nadie. La mortandad espiritual, la muerte espiritual de la persona o del creyente, antes que fuese creyente, da como evidencia que nosotros no podíamos reaccionar a un llamado. No podíamos reaccionar por sí solos a un llamado de Dios. No podíamos. O tú te levantaste un día, hoy es domingo, voy a buscar una iglesia donde congregarme. Yo no sé nada, pero voy a buscar una iglesia. ¿Será que así te levantaste una mañana? Alguien te invitó, ¿va? El pastor Víctor te habló del evangelio. ¿Y quién te dio vida? Dios, a través de su palabra. Amén. Nadie en una condición muerta espiritual puede reaccionar. Nadie. Amén. Porque dice Pablo, la palabra de Dios, que nuestra conducta era de acuerdo a la corriente de ¿qué? De este mundo. Conforme a los deseos que Satanás tenía ligado a nuestra vida. Vivíamos en nuestras pasiones, vivíamos en la carne, estábamos destinados, íbamos en camino al infierno, hermanos. Amén. Pero, bueno, teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Amén. Estábamos perdidos. Todo el que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Sin Cristo el corazón está atado a los lazos de este diablo. Y como dice Pablo en 2 de Timoteo, están enlazados al diablo. Así estábamos nosotros. Amén. Y nadie podía ir a Dios solo. Como dice Romanos 3:10, no hay justo. Moralmente nosotros. Miren, hermano, yo me sorprendo cuando entre impíos se dice, oye, tú eres un tipazo, una buena persona, una extraordinaria persona. Yo digo, le están mintiendo. Nadie es una extraordinaria persona. Todos por naturaleza somos ¿qué? Malos. ¿Que merecemos dónde? Muerte, el infierno. No le engañes al impío que es una extraordinaria persona. No le digas eso. Es más, ¿saben por qué nosotros ahora somos justos y somos buenos? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si tú quitas al Espíritu Santo de tu vida, sigues siendo la misma persona perversa, totalmente, como la eras antes. Todo lo bueno que hoy pensamos, todo lo bueno que hoy hacemos,
es gracias a esa salvación. Gracias a que somos templo del Espíritu de Dios. Porque dice, los frutos, no dice el fruto del pastor Víctor, los frutos del Espíritu. Nosotros no damos buenos frutos, hermano. Lo da el Espíritu. Amén. Así que en esa condición estábamos nosotros. Amén. En esa condición estábamos nosotros. Nosotros le llamábamos malo a lo bueno y bueno a lo malo. Por lo tanto, todo aquel que le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo necesita la gracia de Dios. Gloria a Dios por nosotros, que nos alcanzó esa misericordia del Señor. Salimos de esa condición. ¿Cómo estábamos? En una condición totalmente perdida. Pero leamos el versículo 4, por favor, y lo leamos con énfasis. Todos aquellos que trajeron Biblia, lo leamos con emoción, hermanos. Dice el versículo 4, pero Dios, ¿quién? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Entre paréntesis, por gracia. Ahí está. Vean cómo lo lleva Pablo, ¿va? Qué hermoso cómo lo lleva Pablo. Esa gramática hay que poner atención. Él pone en paréntesis. Dice, a ver, antes que no se confunda, por gracia soy salvo. Amén. Amén, hermanos. Vea de qué condición nos sacó Dios. Les pregunto, ¿en qué condición estábamos cuando Dios nos amó? Muertos. Versículo 5. Aún estando nosotros, dice, muertos en pecados. Y Él aún así decidió ¿qué? Amarnos. ¿Merecíamos el amor de Dios? No. ¿Merecíamos ser salvos? Y Él dice, por gracia, dice Pablo, por gracia fuimos salvos. Oigan, denle gracia no a los sacramentos, denle gracia a Dios, porque Dios tuvo la buena disposición. A Dios le agradó salvarnos. No lo merecíamos, pero Él decidió amarnos aún en nuestra condición de pecado. Y nos dio salvación. ¿No es extraordinario eso, hermano? ¿No es sorprendente esto? Wow, ese es un verdadero milagro. Cuando algunos pentecostales me dicen que ustedes no creen en los milagros, sí, ¿cómo que no? Yo soy un milagro, usted es un milagro, mi hermano es un milagro. Estábamos muertos y Dios nos resucitó para vida nueva. ¿No es un milagro eso? Wow, sorprendente eso. Y si me pregunta, ¿a qué costo? Yo no hice nada. ¿Por pura? Obviamente al Padre le costó dar a su Hijo Jesucristo. A Él sí le costó mucho. Pero a nosotros, hermanos, nada. ¿O sí? Oye, ¿te bautizaste, hiciste la confirmación? No, por pura gracia soy salvo. Amén. Tú y yo andábamos en las pasiones de la carne. Éramos hijos del diablo. Aborrecíamos a Dios verdadero. Pero Dios, dice el versículo, pero Dios decidió darnos vida, hermanos. Con Cristo, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿qué? Con Cristo, versículo 6, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo, ¿qué más? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Wow, un día estaremos ahí, hermano, un día estaremos ahí. O sea, todo lo que es de Cristo es de nosotros. Si Cristo venció, si Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario, nosotros también. Amén. Si Cristo venció la muerte en la tumba, nosotros también compartimos. Cristo comparte su victoria con sus hijos. Amén. Hermano, ¿y qué hicimos nosotros? Pero tú no hiciste nada. Por pura. Oye, ¿por qué te voy a meter al equipo de exposición si tú ni siquiera te apareciste? Al menos que dé un 500 te meto. Ah, bueno, pues te doy y entra. ¿Pero qué? ¿Cristo nos pidió algo a cambio? Nada. Por pura. Y no lo merecíamos. Ni aún rogándole a Dios de rodillas, ni haciendo 7 sacramentos podemos llenarle el ojo a Dios. Él decidió amarnos. Amén. Decía el coro de Abel Zavala, de tal manera me amó Dios, dice. Amén. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7.
para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en bondad. Ahí está ese juego de palabras. Dice, en la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, ¿quién? Jesús. Amén. Amén, hermanos, ¿sí? ¿Sí o no? O sea que es una bondad de Dios salvarnos. O sea, es una bondad de Dios salvarnos, véanlo así. O sea, Dios es bueno. Cuando alguien dice, es que Dios no me bendice, cuando un cristiano dice, es que Dios no me bendice. Oye, ya te dio vida eterna. Ya te dio perdón de pecados. ¿Qué más quieres? Vive con escasez. Sufre las penalidades de este mundo. Sufre con fe, hermano. Dios ya te bendijo. Amén. Todo lo que es de Cristo es tuyo. No tenemos algo que reprocharle a Dios, hermanos. Nada. Amén. Nada. Ya leyendo estos 7 versículos, ¿será que ya estamos listos para leer el 8? Que es el meollo del asunto. Lo leamos, por favor, el 8 y el 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está el problema de los católicos. Haré Borghetti. ¿Qué pasa? Haz de cuenta que él es católico y yo no. Y él me dice, oiga, hermano Rubén, ¿usted ya hizo los 7 sacramentos? No. Uy, entonces usted no es salvo. Y entonces el católico empieza a poner balance, ¿va? Mis obras, más las obras de aquel, no, yo voy al cielo. Yo tengo los 7 sacramentos y ya tengo la gracia de Dios en mi vida. Así juega el católico, su salvación. Imagínense que lleguemos con eso. Señor, aquí traigo todas mis obras, todo lo que hice, ya déjame entrar, por favor. Dile a San Pedro que me abra la puerta. Y no es así, hermanos. Dice, no es por obra. ¿Para qué? Para que nadie diga, tengo los 7 sacramentos. Y lo diga con orgullo. Nadie puede decir eso. Así que cuando estemos sentados en las bodas del Cordero, en esa mesa donde vamos a cenar los cristianos, nadie se va a poder levantar y va a decir, yo estoy aquí por mis obras. Nadie va a poder. No hay ninguno que diga eso allá. Todos diremos, por gracias, estamos aquí. Amén. ¿Ya se durmieron, hermanos? ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, la gracia de Dios es la bondad. Hermanos, la gracia de Dios está en el carácter del Dios mismo. Dios es movido a salvarnos por medio de Cristo Jesús. Es más, Dios nos dio al Hijo. Amén. Fue movido a misericordia. ¿Y saben qué es misericordia? Esa palabra griega que se divide en 2 es amor al miserable. Amor al miserable. Nosotros éramos unos miserables. No me gusta ofender, pero es la verdad, yo era un miserable. Pero Dios, dice el versículo 5, aún estando muertos en versículo 4, pero Dios que es rico, dice, ¿en qué? Es rico en misericordia. Él es rico en tenerle amor al miserable. Él tiene demasiado amor. Y nos tuvo mucho amor y nos sigue amando. Amén, hermanos. Así que no merecíamos ser amados. No, hermanos, no merecíamos ser amados. Pero por causa de ese amor, Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, nos declaró justo, nos dio perdón, nos limpió. Y ahora Él dice, ustedes son salvos por gracia. Y así que nosotros delante de Dios somos justos, como lo predicaba ayer el pastor Víctor. Somos justos. O sea, estamos parados delante de Dios y como que si nunca hubiéramos quebrado ningún platito. Ahí estamos, bien alineaditos delante de Dios. Y no crean que Dios nos vea a nosotros, vea a Cristo en nuestra vida. A la obediencia perfecta de su Hijo. Y esa es la entrada que tenemos al cielo, por gracia, por lo que Cristo hizo. Amén. Así que tenemos esa salvación eterna. Fuimos librados por gracia del infierno. Es por pura gracia. Y siempre ha sido Dios. Amén. Siempre ha sido Dios, hermano. Así que nosotros debemos estar convencidos de esto. Y debemos de vivir. Porque esto que leímos, todo lo que hemos leído, es el Evangelio. Es lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Cuando Pablo nos resume el Evangelio en 1 Corintios 15, nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados.
No por nuestra economía, no por nuestra salud. Murió por el problema más grande que el hombre tiene. ¿Cuál es? Ser pecador. Porque está muerto y va camino al infierno. Pero Dios decidió amarnos y por pura gracia nos ha traído. Lutero dijo esto, que los pecadores no son amados por ser atractivos. Más bien son atractivos porque son amados. ¿Han escuchado esta frase de Lutero en uno de sus libros? Viene en un pie y dice que los pecadores no son amados por ser atractivos, más bien son atractivos porque son amados. Y dije yo, tiene razón. Nosotros no somos amados porque seamos buenas personas. Más bien, hermanos, ahora que somos amados de Dios, amados por Dios, somos aceptados en la familia de Dios. Por pura gracia. Amén. Él decidió amarnos, a ti, a mí. No éramos atractivos, no éramos buenas personas, pero Él aún así decidió amarnos de pura gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje nosotros necesitamos predicarnos todos los días a nosotros mismos. Y cuando alguien me dice, pastor, ¿y qué significa vivir el Evangelio? Gálatas 2:20, por favor. Pastor, ¿qué significa vivir el Evangelio? Porque yo sé que es el Evangelio y he predicado el Evangelio, pastor. Pero ¿cómo sé que yo estoy viviendo el Evangelio? Gálatas 2:20. Y ahí están conmigo, por favor, digan amén para saber que están. Gálatas 2:20. Y yo creo que muchos lo sabemos de memoria, ¿va? Lo leamos, por favor, todos juntos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y 21, no desecho, dice Pablo, les recuerdo que yo soy ahí con Cristo por pura gracia. Yo estoy muerto con Cristo y vivo para Cristo. ¿Por qué? Por gracia. No desecho la gracia, dice Pablo. No olviden eso. Predícatelo todos los días. Este texto clávalo en tu cuarto. Cada vez que te levantes, lee este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Rubén, ya no vive Víctor, mas vive Cristo en mí. Eso es vivir el Evangelio todos los días. Amén. Y como respuesta a esa gracia, a ese favor inmerecido, hermanos, debemos de vivir humildemente y obedeciendo a Dios. Amén. Así que ahí está, hermanos. Esa es una lucha que tenemos, ¿va? Yo quiero vivir mi vida, pero soy de Cristo. Y esa lucha, ¿va? La lucha entre lo intelectual, lo que yo sé, y lo emocional, lo que mi corazón quiere. Yo sé que soy salvo por gracia. Yo sé que Cristo vive en mí, pero el corazón lleno de pasiones, de emociones, dice, vive tú, Javier. Mira, una no es ninguna. Pero ahí está, tú sabes intelectualmente que eres salvo por gracia, que tú debes de responder a ese favor inmerecido de Dios, viviendo una vida de obediencia. Amén. Hermanos, el favor de Dios depende totalmente de su bondad y de la justicia perfecta de Cristo. Recuérdalo, no depende de ti. Amén. Y te digo esto, no te ofendas. Y no quiero confundir, pero es lo que la Biblia enseña. Aunque tú peques, y no estoy invitando a que pequemos, no. Aunque yo peque, porque somos pecadores arrepentidos, un día seremos completamente santos, glorificados allá en el cielo. Pero escuchen esto, hermanos. Aunque nosotros sigamos cometiendo pecado, porque vamos así, somos seres humanos, pero no lo estoy invitando a pecar. Escuche, Dios nos seguirá amando, porque su amor es incondicional. No depende de ti, no depende de los 7 sacramentos. No. La gracia depende totalmente de Dios. ¿Es donde quién? Así tú te bautices en el río Jordán, Dios te va a seguir amando igual. Amén. Amén. Obviamente, hermanos, cuando alguien me dice es que Dios me quiere tal como soy, no, Dios te quiere a la semejanza de Cristo. Así te quiere Dios. Amén. Tienes que ir
acercándote a Cristo. Tenemos esa santificación progresiva. Amén. Así que, hermanos, termino con esto. La palabra gracia. Cuando nosotros escuchemos de la palabra gracia, automáticamente nuestros corazones, hermanos, debe de llevarnos a pensar que nosotros hemos recibido salvación sin merecernos. Amén. Por lo cual tú debes de pensar, alguien pagó ese precio por mí, y es Jesucristo. Cuando tú escuchas, por gracia soy salvo, tú automáticamente debes decir, no lo merezco. Alguien tuvo que pagar un precio para que yo esté donde esté, aquí en la comunidad de gracia. Qué bonito nombre, por cierto. Amén. Y la gracia de Dios nos exhorta a vivir en función de la eternidad, a vivir pensando en la eternidad. Mirar hacia el trono de Cristo, hacia el gobierno de Cristo, a esperar su segunda venida. ¿Quiénes esperan aquí con ansia su segunda venida de Cristo? ¿Quiénes? Hermanos, debemos estar gozosos. Quizá hay guerra, que haya guerra. Dios viene, Cristo viene, amén. ¿Nos vamos con Él o no? Amén. Cuando tú escuchas la palabra gracia, eso te debe de poner contento. Wow, Señor, tú hiciste algo a mi favor, Señor, increíble. Yo ni había nacido y tú ya estabas pensando en mí, Padre. Amén. Esa verdad nos debe de llevar de asombro, de reverencia, de temor. Nos deben de empujar a vivir para Dios. Amén. Si Cristo sufrió por mí hasta el punto de derramar su sangre en la cruz, ¿cómo yo no voy a caminar en santidad? ¿Cómo no yo voy a obedecer a Dios, a Cristo, si Él me amó por pura gracia, cuando yo no merecía nada? Amén. No importa en las áreas que tú te desenvuelvas, predicador, la computadora, teclado, estés sirviendo en la iglesia, te debes de asombrar por lo que Cristo hace por ti. Hermanos, la verdad de nuestra salvación es que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y eso nos debe de conducir a una adoración humilde a Dios. Adorarle. No solamente con música, ustedes lo saben, sino también con nuestra vida. Amén. Sino también con nuestra vida. Así que, hermano, podemos recordar mucho de Lutero. Podemos hablar mucho de la Reforma. Podemos hacer una comida por la Reforma. Podemos darle gracias a Dios por la Reforma. Pero lo que importa es tú hoy. ¿Estás viviendo conforme al Evangelio? ¿O estás dejando que el mundo se penetre en tu vida? Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Fue por pura gracia. Nunca, jamás le reproches a Dios. Jamás condiciones a Dios. Nosotros no estamos en la posición para exigir un 10 de calificación. Nosotros no estamos en la posición para exigir justicia. Estamos en la posición para exigir, Señor, ten misericordia de este miserable. En esa condición estamos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, haz conmigo lo que quieras. Que tu voluntad sea en mi vida, Señor. Yo no diré nada. Porque, Señor, tú me has amado por pura gracia, Padre. ¿Qué puedo yo hacer por ti, Señor? Si tú lo has hecho todo por mí. Tú no me pides 7 sacramentos. Tú no me pides que me bautice. Ese es algo simbólico, un paso de obediencia. Yo fui salvo desde el momento que entregué mi vida a ti, Señor. Desde el momento que tú tocaste mi corazón y me transformaste y me hiciste tuyo por pura gracia. Amén, hermanos. Los invito a ponerse de pie para orar. Yo sé que esto ya lo sabían, pero quería recordárselo, aprovechando el mes de la Reforma. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por este mensaje, Señor, que tú has permitido que recibamos hoy. Gracias por recordarnos en qué condición estábamos y lo que somos ahora en nuestro nuevo estatus contigo Jesucristo. Gracias, Señor, porque pudimos recordar. Nos has dado tú, nos has puesto en nuestro lugar, has puesto nuestros pies sobre el suelo para recordar que somos lo que somos por pura gracia, que somos salvos por gracia, que nosotros no hicimos nada. Todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros ni siquiera lo merecíamos. Ni una pizca de esa bendición de salvación merecíamos. Pero nos has dado toda la salvación completamente. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu buena disposición de amarnos a pesar de nuestra condición. Te agradecemos, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme al Evangelio.
todos los días a recordarnos, a predicarnos el Evangelio, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Con esa verdad debemos de vivir todos los días. Y también ayúdanos a defender el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio, para que muchas personas salgan del error. Los amamos, es por eso que les predicamos, Señor. Es nuestro deseo, que tu Santo Espíritu los convenza y les dé entendimiento. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Les doy gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Invitamos a las hermanas del coro a que pasen, por favor. Martín Lutero dijo una vez: me he convencido tan plenamente del valor del canto en el ministerio cristiano, que ahora no permitiría que nadie predicara ni enseñara al pueblo de Dios si no reconoce y practica el poder de los cantos sagrados. Creo que el diablo, el autor de ansiedades pesarosas y turbulentas desgracias, huye ante el sonido de la música sagrada, casi tanto como la misma palabra de Dios. Con su poder nos librará.
Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor, y así invitamos a nuestro hermano Abner para la siguiente predicación. Gracias. Muy bien, amados hermanos, bienvenidos a nuestro culto en honor a la Reforma Protestante. Previo a la exposición, comentar a nuestros visitantes si les gustaría pues adquirir una copia de mi libro, Profecías contra Edom, y la revista de la Academia Bíblica Pesher, Hadoresh, que tenemos a disposición. Bueno, habiendo dicho eso, el tema que se va a hablar ahora es sobre solo Cristo, y quiero de alguna manera que pensemos en nuestra identidad, quiénes somos. De alguna manera, pensar que en Cristo lo tenemos todo. Recordar esto. Bueno, siguiente, por favor. La pregunta que tenemos ahí en nuestra imagen de la diapositiva es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y ahí hay un espejito. Ese espejito es un espejo que nos dice, mira, tenemos aquí a alguien que se pregunta a sí mismo quién es. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de hoy? En primer lugar, debemos pensar en una autocomprensión, o sea, autocomprendernos quién somos. Y ya con el tiempo eso lleva a una autodefinición. Y la definición a veces no es muy larga, tiene que ser definido con palabras cortas. Pero eso es auto. Auto es a sí mismo. Y a veces también necesitamos la descripción de otras personas. ¿Por qué? Porque otras personas pueden ver cosas que nosotros no resaltamos, pero sí es muy importante. Pueden describirnos. Y así tenemos una mejor comprensión de nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver eso con la Reforma Protestante? Pues los protestantes en su momento autocomprendieron qué cosa es lo que creían, o sea, investigaron, indagaron a la luz de la Biblia y la teología, para definirse. Pero también los católicos y otras iglesias describieron a los protestantes y llegamos a una idea que hoy vamos a compartir. Siguiente, por favor. Comencemos con las generalidades. La primera generalidad, por favor, es: la Reforma Protestante no es el inicio de la iglesia verdadera. Por favor, eso ya está por demás volver a aclararlo, porque muchos dicen, es que somos protestantes, somos por tanto el inicio de la iglesia verdadera. No, en la Reforma Protestante es el retorno de la iglesia a la fe y práctica delineada en la Biblia. Significa esto que antes del siglo XVI, la iglesia tenía la fe, doctrina y práctica. La iglesia en general. Por supuesto, hoy en día hablamos de Iglesia Católica Romana, pero previamente había otra iglesia más ligada a Constantinopla, que se dividió en el año 1054 después de Cristo, y antes de eso también otros grupos y diferentes grupos. Claro, las dos grandes expresiones de la cristiandad era para ese tiempo la Iglesia Católica, que tenía su jefe o su líder en Roma, y la Iglesia Católica ortodoxa, o que tenía su sede en Constantinopla o Bizancio, y tenía su jefe, su papa, su patriarca allí también.
Por tanto, cuando hablamos de historia de la iglesia tenemos que pensar en todos esos matices. Pero como ya se ha dicho a lo largo de las prédicas anteriores, la iglesia católica romana, porque es la que nos interesa más evaluar, porque nosotros somos de alguna manera de influencia occidental. O sea, a nosotros nos ha llegado la cultura occidental, no la oriental. Por tanto, hemos recibido la influencia católica romana. Si nos hubiera conquistado Rusia hace 500, 600 años atrás, hubiéramos recibido influencia de la otra rama del cristianismo. Pero como nos ha conquistado históricamente, vamos a decir, España, Portugal o por el norte, los ingleses, tenemos esa influencia de la Iglesia católica en su principio. Por tanto, la reforma, repito, no es el inicio de la iglesia verdadera. Esto lo aclaro porque en muchos círculos, por este anticatolicismo que existe en nuestras iglesias, se piensa que la iglesia comenzó recién en la reforma. No. Y en otras iglesias piensa que su iglesia verdadera inició cuando inició su pastor ese ministerio. De ninguna manera. La iglesia tiene más de 2000 años. O por bueno, si quieren redondear un poquito, depende de cuándo inició la iglesia, si el año 30, el año 33. Bueno, eso es matemáticas. Muy bien, segunda generalidad. Los reformadores solo fueron instrumentos de Dios. En ningún sentido son las autoridades en materia de fe y conducta. En ningún sentido. La autoridad máxima en materia de fe y conducta es la Biblia. Y como ya se ha dicho que los reformadores eran humanos como nosotros y han cometido errores o falencias. Y por tanto no se debe tomar a ellos como los grandes héroes que debemos seguir y seguir idolatrándolos. No, solamente son instrumentos de Dios como lo somos todos los que estamos acá de algún modo. Tercera generalidad. La mayoría de las iglesias protestantes, o sea, las iglesias no católicas romanas, no siguen todas las enseñanzas de los reformadores porque difieren en diversas interpretaciones de la Biblia. Cuando hablamos de las iglesias protestantes, no todas son igual. Lo único que los une es que son anticatólicos. Nada más. Si siguiéramos toda la doctrina de Calvino, es una cosa. O toda la doctrina de Lutero, todas las enseñanzas de Zwinglio y así de cada reformador, no. E inclusive en cierto sector del protestantismo, nosotros aquí, los que tenemos línea bautista, no somos protestantes. ¿Por qué? Porque no seguimos el pensamiento de los reformadores como Calvino. Porque no se trata solamente de seguir a un teólogo protestante, se trata de ver ese retorno. Y en esta iglesia en particular, tomamos enseñanzas de Calvino, de Lutero, de Zwinglio y de otros. Los tomamos. Ejemplo claro es cómo bautizamos y cómo tomamos la Santa Cena. Pero hablamos de diversidad. Bueno, ahora sí, con esa generalidad entremos a parte de nuestro tema. ¿Qué de las 5 solas? Siguiente, ¿cuáles son? Ustedes ya se lo saben, ¿no? Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Sin embargo, siguiente, ningún teólogo de la Reforma la formuló como tal. O sea, ningún teólogo de la Reforma dijo, nosotros somos protestantes porque creemos en estas 5 cosas. Ninguno. Pero sí, estas 5 se pueden encontrar diseminadas en 2 o 3 o 4 de ellos, o en alguno de sus escritos. Esto, por eso digo, nos autocomprendemos
nos autodefinimos y también otros nos definen. Siguiente, por favor. El tema solo Cristo, con una de las 5 solas, aparece así, con ese término latín y acompañado de las otras solas, en el volumen de la dogmática de Brunner, en el año 1960. Este teólogo Brunner, en ese libro dogmática, registra el término solus Christo, comentando la obra de otro teólogo que no es muy querido por muchos, Karl Barth, que publicó pues sus libros acerca de Romanos principalmente en el año 1932, que ya menciona Cristo solo como una característica del protestantismo. Siguiente, por favor. Unos años más tarde, según Byte Project, es una página que publica videos y publica muchos artículos, el teólogo católico Baptist Menz editó un libro, La Iglesia y el Mundo, y en ese libro hay un artículo, y este católico, Joseph Lescauswet, comenta, como Lutero, Calvino ya estaba comprometido con las 3 solas, sola escritura, sola gracia y sola fe, anteriormente resumidos por Lutero como Christus Solus, pero agregó expresamente el Soli Deo Gloria. Según este Byte Project, fue un teólogo católico el que une las 5 solas como diciendo, esto es lo que creen los protestantes. Ahora bien, ¿es verdad o no? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Siguiente, por favor. Lo cierto es que para los reformadores Cristo era el centro de su reflexión teológica. Cristo era el centro de todo. Para Lutero, el centro de la fe cristiana no era la Iglesia católica, no eran los sacramentos, sino Jesucristo mismo. Para Lutero, fe y salvación significaban simplemente tener un Dios, y él encontró solo en Cristo el Señor. La siguiente diapositiva veremos sí, por favor, está pequeño, pero allí va a aparecer una expresión del cual amerita nuestra reflexión de hoy. Martín Lutero dijo, pero preguntas dónde puede hallarse y de dónde provienen la fe y la confianza. Por cierto, es sumamente necesario saberlo. Primero, sin duda, no proviene de tus obras ni de tus méritos, sino solo de Jesucristo. Ahí está la frasecita, ¿no? La frasecita. Esta fe que nos da luego la salvación proviene solo de Jesucristo, gratuitamente prometidas y dadas. Así dice San Pablo en Romanos 5. Dios encarece, por supuesto en nuestra Reina Valera 60 no va a aparecer igual porque es otro verbo, bueno, es otra traducción. Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así debes inculcarte a Cristo y observar cómo en Él Dios te propone y ofrece su misericordia sin ningún merecimiento precedente de tu parte. Ahí está la parte de la idea de gracia también, ¿no? Y de tal visión de su gracia debe inspirarse la fe y la confianza del perdón de tus pecados, de todos tus pecados. Por ello, la fe no comienza con las obras, no lo originan tampoco, más bien han de originarse y proceder de la sangre, de las heridas y de la muerte de Cristo. Cuando en Él te das cuenta que Dios te es tan propicio que da aún a su Hijo por ti, tu corazón ha de ponerse dócil y volver a Él, a su vez propenso a Dios. Ahí ven a Lutero hablando acerca de que la fe que tenemos proviene solo de Jesucristo. Siguiente, por favor. Hablamos de otro teólogo, Juan Calvino, y él va a decir, ¿cómo recibimos los beneficios que el Padre concedió a su Hijo unigénito no para el uso privado de Él, sino para enriquecer a los pobres y necesitados?
primero debemos entender que mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de Él, todo lo que Él ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y de ningún valor para nosotros. Por lo tanto, para compartir con nosotros lo que ha recibido del Padre, Él tiene que ser nuestro y habitar en nosotros. Nuevamente, la centralidad en Cristo, y así podemos ir entre reformador y reformador y van a colocar a Cristo como el eje principal de toda su reflexión teológica. Ahora preguntémonos, siguiente por favor, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Y dentro de esas 5 solas, ¿por qué solo Cristo? Tenemos aquí algunas perspectivas. Primero, la salvación no es por obras, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. La fe en el sacrificio de Cristo, no en de ningún otro. La salvación, por eso viene de Jesús. Segunda razón, y ahí vamos más a lo contrario al catolicismo, tanto del siglo XVI y de la Edad Media y de nuestro tiempo también, como ya explicaba nuestro hermano pastor que predicó anteriormente. María ni los santos son los intercesores entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Solo Cristo es el intercesor, solo Cristo es el abogado, solo Cristo es el mediador. Por eso necesitamos puntualizar la doctrina de solo Cristo. Tercero, no es verdad que fuera de la iglesia no hay salvación. La salvación está solamente en Cristo. Ahora, esta última es algo que quizás se requiere explicar un poquito más, porque todo lo de arriba ya se lo saben. Pero el de abajo a veces no es muy fundamentado del por qué es importante decir que la salvación está solamente en Cristo y no en la iglesia. Y para eso vamos a hacer un recorrido histórico de lo que la Iglesia Católica Romana ha enseñado en el pasado, muy lejano y muy cercano. Voy a leer algunas de las declaraciones de papas, de concilios, de declaraciones de fe de la Iglesia Católica. Muy bien. Siguiente, por favor. El símbolo atanasiano, que fue del siglo V, dice: quien quiera, desee salvarse, debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. El Papa Inocencio III dijo: con todos nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. El Cuarto Concilio de Letrán dice: hay solo una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está a salvo. Siguiente. Está más pequeño esto. Papa Bonifacio VIII dijo: nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. El Papa Eugenio IV dice: la Iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia que ninguno de los que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos o los herejes y cismáticos, o sea, los que dividen la Iglesia, pueden alcanzar la vida eterna, sino que irán al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, si antes de la muerte no se han reunido con ella. La unidad del cuerpo de la iglesia, que es tan importante que solo para aquellos que perseveran en ella, los sacramentos de la iglesia procurarán la salvación, y los ayunos y otras obras de piedad y los ejercicios de la milicia cristiana obtendrán la recompensa eterna. Nadie, por más limosnas y obras de caridad que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo,
puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. El Papa Pío X dijo, esto ya estamos en el año 1900, ya estamos después de la Reforma, 1903, dijo, es nuestro deber el recordar a los grandes y pequeños, tal como el Santo Pontífice Gregorio hizo hace años atrás, la absoluta necesidad nuestra de recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Siguiente, por favor. El Papa Benedicto XV dijo, tal es la naturaleza de la fe católica que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo o rechazarse como un todo. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe y firmemente, él no podrá ser salvado. El Papa Pío XI dijo, por sí sola la Iglesia Católica mantiene la adoración verdadera. Esta es la fuente de verdad. Esta es la casa de la fe. Es el templo de Dios. Si cualquier hombre entra, no aquí, o si cualquier hombre se aleja de ella, él será extraño a la vida de fe y salvación. Es más, en esta única Iglesia de Cristo, no puede haber o permanecer un hombre que no acepta, reconozca y obedezca la autoridad y la supremacía de Pedro y la de sus sucesores legítimos. El Papa Pío II dijo, por mandato divino la intérprete y guardiana de las Escrituras y la depositaria de la sagrada tradición que vive en ella, la Iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola, por sí misma y bajo la protección y la guía del Espíritu Santo, es la fuente de la verdad. El último. Este es el Concilio Vaticano II, que es la que abrió la puerta, es el concilio, digamos, más interesante y quizá para los protestantes es una posibilidad de tener paz con los católicos. Interesante concilio. ¿Qué cosa dice en ese concilio, en el Lumen Gentium? Dice, el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundamentado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Pues solamente Cristo es el mediador y es el camino de la salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y del bautizo, confirmó a un tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautizo como puerta obligada, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Todos estos son declaraciones de la Iglesia Católica diciendo solamente si están en la Iglesia Católica Romana serán salvos. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la razón fundamental para esta enseñanza? Agustín de Hipona va a decir, por cierto, Agustín de Hipona, San Agustín o Agustín, es un teólogo que se ha citado mucho tanto por católicos como por protestantes. Pero él da una razón. Dice, cualquiera pues que se haya separado de esta iglesia católica, aunque crea que vive virtuosamente, está separado de la unidad de Cristo. Por ese solo crimen no alcanzará la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Y así, siguiente por favor, va a decir lo mismo Agustín de Hipona. Ahora, en parte tiene verdad, porque si hay divisiones, muchas divisiones, va a causar que la verdad se pierda. Pero no es correcto decir que la salvación solamente es si estás en la Iglesia Católica. Siguiente, por favor. Del mismo modo se comportan muchas iglesias y sus pastores hoy en día, diciendo, si tú te alejas de esta iglesia, tú vas a perder tu salvación. Si tú no eres fiel a esta iglesia, vas a perder tu salvación, porque la salvación está en esta iglesia, y eso es mentira, porque la salvación no se encuentra en las iglesias, la salvación se encuentra en Cristo.
Y para finalizar, yo voy a hacer un recorrido por algunos versículos bíblicos. Siguiente, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Textos que ya todos ustedes los conocen. Solamente voy a leer estos textos. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí dice, no necesitan a María, ni a los santos, ni a los apóstoles, ni al Papa, a nadie. Si quieren llegar al Padre, a Dios, vengan a través de mí. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no dice en una iglesia hay salvación, o en un grupo, o bajo el liderazgo del sucesor de Pedro. Aquí solo dice que este Cristo está la salvación. Por supuesto, el contexto es el que nos dice eso. Siguiente, por favor. Efesios 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cabeza es Cristo y no el Papa. Solo Cristo. En 1 Timoteo 2:5, que es el texto clave que citamos para decir no creemos en intercesiones de María ni de otros, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Siguiente. Dice en Hebreos 20. Aquí hay un error. Debe ser, es Hebreos 4, no 24. Es Hebreos 4. ¿Ya? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es aquel que intercede por nosotros en el trono de la gracia? Aquel sumo sacerdote que fue tentado en todo. O sea, Jesús. No necesitas a nadie más. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar. ¿Quién? Cristo. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por los que se acercan a Dios? Cristo mismo. No necesitamos a nadie más. Siguiente, por favor. Primera de Juan 2:1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién es nuestro abogado, nuestro defensor? Jesús, no necesitamos a nadie más. Hebreos nuevamente capítulo 2, 16 al 18 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Siguiente, por favor. ¿A quién más necesitas para ser salvo? No necesitas a nadie más que a Cristo. No necesitas a nadie más. No necesitas a la iglesia, no necesitas al Papa, no necesitas a ningún santo, no necesitas a nadie, solo a Cristo. Y por último, siguiente, por favor. La suficiencia de Cristo es el centro de nuestra fe cristiana. Pues si Cristo te falta todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vale la pena vivir teniendo a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias porque tú has usado estos instrumentos en el siglo XVI y has seguido usando a hombres y mujeres para que constantemente reflexionen y vuelvan a las Escrituras, reflexionen en tu verdad. Señor, y te doy gracias porque no necesitamos a nadie para ser salvos, para tener una vida plena, solamente a Cristo. Solo Cristo es nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro ayudador. No es que haya salvación al pertenecer a una iglesia específica, sino solamente en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir para tu gloria, oh Padre. Ayúdanos a vivir de tal manera que nos estemos reformando día a día. Bendice a tus hijos e hijas que estuvieron en esta noche, en estas noches, Señor. Ahora que van a regresar también a sus casas, tú cuídalos, protégelos y siempre estemos mirándonos en el espejo de tu palabra. Gracias, gracias. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, los invito por favor a que nos pongamos de pie. Vamos a orar para finalizar. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos escuchado dos predicaciones muy bonitas, muy amplias y muy directas. Así que damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rubén. Gracias a Dios también por la vida de Abner. Y gracias a Dios también por la vida de las hermanas, ¿verdad? El grupo de mujeres que se dieron cita y tuvieron su participación. Así que agradecemos a todos. La iglesia le da la cordial gracias a todos los que se dieron cita en este día. Y no sin más, recordarles que el día de mañana también, por favor, están todos invitados en punto de las 10 de la mañana para que podamos tener el culto del cierre de nuestro programa. Así que 10 de la mañana están todos invitados para que puedan asistir. Y regularmente, no solamente por el programa, ¿verdad? Nosotros nos congregamos aquí 10 de la mañana todos los domingos. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque así como iniciamos, vamos a poder también. Amado Señor, te damos las gracias porque eres bueno, porque eres grande, Señor, y porque nos permites también llegar al final de este evento, Señor. Gracias porque así como nos permitiste iniciar, también nos permites finalizar. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tu palabra es vida y es eficaz en nosotros, Señor. Gracias, Padre, en verdad, gracias, porque no tenemos cómo pagarte lo que tú has hecho por nosotros. Pero te damos las gracias, Señor, porque algo viste en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tu palabra hoy no se va vacía, Señor. Algo nos estamos llevando en el corazón. Y yo sé que hay invitados, Padre, que quizás no vienen de una iglesia o quizás sí vienen, pero como seres humanos también, Padre, muchas veces estamos mal delante de ti. Así que esa palabra, Padre, que se predicó el día de hoy, que es viva y eficaz, te pedimos que pueda entrar a nuestro corazón y que también podamos hacerla valiosa, Señor, porque así como es valiosa tu muerte, Señor, tu muerte y tu resurrección que diste por nosotros, también así tenemos que darte el valor, Señor, por lo que tú has hecho. Así que tu palabra, Padre, te pedimos que pueda quedar en nosotros y que también nosotros podamos llevarla a cada rincón, Señor, donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en casa, en donde quiera que estemos, Señor, podamos predicar tu palabra, así como esos reformadores, ¿verdad, Señor?, que también trabajaron y estuvieron atrás para poder llevar tu palabra y la realidad y poder centrarla en la fe. Así también nosotros, Padre, danos ese privilegio de poder hacerlo, Señor Jesucristo. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, también te damos porque nos permites, Señor, estar aquí, porque nos permites concluir. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, los que vienen desde fuera, los que vienen de lejos. Te pedimos que tú los puedas llevar con bien a sus hogares y que el día de mañana nos podamos dar cita también para poder concluir este evento. Gracias te damos por todo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.